Bien, amigos y amigas, bienvenidos. Feliz año. Espero que este año vaya todo estupendamente para todos. Y retomamos el curso que estábamos haciendo pues hace un par de semanas, el año pasado, el curso de sabiduría antigua para una nueva era. Como siempre, antes de empezar el tema, vamos a hacer un momento de silencio para centrarnos un poquito. Aquí. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy toca el capítulo 6, que trata sobre la naturaleza de Dios. Y este capítulo es un poquito largo y no sé si nos dará tiempo de acabarlo hoy. Si no fuera así, pues continuamos el siguiente día. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Thomas Jefferson, el que fue tercer presidente de los Estados Unidos, dice, es preferible la ignorancia al error. Está menos lejos de la verdad aquel que en nada cree que aquel que cree en algo equivocado. Entonces vamos a ver nuestro concepto de Dios. El de siempre pregunta, he notado que usted nunca menciona a Dios. ¿Por qué? Hablemos de esto ahora. ¿Cómo concibe a Dios? Y dice, pues como un ser supremo que todo lo sabe, que es todopoderoso y omnipresente, un padre amable, sabio y compasivo, que creó al mundo y que se preocupa grandemente por sus hijos. Este es bueno, Madre sí, mía. eh, el concepto de Dios que mucha gente, sobre todo en el cristianismo, tiene, ¿no? Y decimos nosotros, en Teosofía, dice, este concepto hace que surja una pregunta. Si Dios es todopoderoso y se preocupa grandemente por los hijos que Él ha creado, ¿por qué existe entonces el mal en el mundo y por qué algunos de esos hijos sufren terriblemente sin aparentar haber cometido faltas? Dice, pues esa es una pregunta que yo me he hecho por mucho tiempo y admito que no tengo una respuesta. Dice, no sería usted la primera persona en lidiar con este problema. Como cuestión de hecho, esto ha sido de preocupación para muchas personas durante mucho tiempo e inclusive existe un vocablo para describirlo. Teodicea. Teodicea, me pregunté, ¿qué es teodicea? Pues buscando en internet lo define como una rama de la filosofía cuyo objetivo es la demostración racional de la existencia de Dios mediante razonamientos, así como la descripción de su naturaleza y atributos. Y esto es más o menos como en teosofía describimos a Dios a través de este razonamiento, una demostración, digamos, racional acerca de la existencia o no de Dios, ¿no? Disculpad que hay un par de chat. Hola, buenas tardes de parte de Cecilia. Bien, ¿qué es Teodicea? Contesta en el libro, dice, es un enigma filosófico que hace la siguiente pregunta. Por ejemplo, o sea, aquello es una rama de la filosofía, pero aquí pone un ejemplo. Dice, si Dios es todopoderoso y omnisciente, ¿por qué creó a un mundo lleno de maldad y sufrimiento? A lo largo de muchos siglos, millones de personas han tratado de encontrar una respuesta a esto. Hagamos otra pregunta. ¿Cómo podemos explicar o justificar los pasajes de la Biblia donde se describe a un Dios iracundo y vengativo,
el cual castiga severamente a cualquiera de sus hijos que no lo veneren y cumplan sus mandatos. ¿Cómo se puede explicar esto, no? De este poco que estamos leyendo ya, seguramente es por estos motivos que en el cristianismo o en otros lugares también a la teosofía se le dice que nos llaman ateos, en algunos casos nos llaman ateos. Ya veréis que en absoluto, ¿no? Bien, continuemos. Dice este señor que pregunta, dice, también he tratado de encontrar una respuesta a esa pregunta, ¿por qué este Dios iracundo y vengativo, ¿no? Dice, sé que en un principio él era un Dios que requería del sacrificio de animales, pero creo que todo eso cambió cuando nació Jesús. Bueno, muy infantil, ¿no? Entonces Dios cambia de parecer acerca de las cosas. No lo sé. Quizás los humanos han logrado suficiente progreso como para que Dios no tenga que ser tan estricto como era antes. No tengo las respuestas a esto. Hablemos sobre esto en más detalle. Nuestro objetivo no es que las personas se sientan mal acerca de sus creencias, las cuales están firmemente arraigadas, sino darles más entendimiento. Todos estamos buscando entender mejor cómo es que la vida funciona. ¿No es así? Dice, sí, estoy buscando eso. Yo siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas. Ojalá todo el mundo estuviera dispuesto a aprender cosas nuevas, ¿no? Esta sería la actitud normal de todo el mundo, tener una mente abierta y estar dispuesto a aprender cosas nuevas, a escuchar y sobre todo a razonar, ¿no? Porque estos conceptos que tenemos aquí previamente, de lo que hemos hablado acerca de Dios, estos conceptos son unos conceptos muy infantiles que simplemente son dogmas, pero un dogma significa que no se está razonando, que no se está pensando en él. Lo lógico es que un ser humano con esta capacidad que la naturaleza nos ha dado de la inteligencia seamos capaces de razonar y creernos o no creernos algo en función de nuestro propio razonamiento, pero no por seguir dogmas de una iglesia o de lo que sea, ¿no? Bien, dice, yo siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas. Vamos allá. Dice, a veces no nos damos cuenta de que nuestras tradiciones y nuestras creencias surgen como resultado de millones de años de evolución. Las mismas no provienen simplemente de los últimos siglos. Desafortunadamente, la historia escrita es relativamente precisa solo hasta algunos de los últimos siglos. Tenemos algunos fragmentos de historia humana que se remontan más o menos a 4.000 años atrás, pero antes de esa fecha la información disponible es sumamente escasa, consistente en algunos monumentos e inscripciones y no mucho más. Para fechas anteriores a estos 4.000 años, dependemos de la arqueología y de los pocos restos de fósiles humanos que han sido encontrados. Aún esto no es de gran ayuda debido a los cambios cataclísmicos en la superficie terrestre que han ocurrido en el pasado y que al día de hoy todavía continúan ocurriendo. La mayor parte de la evidencia física se encuentra incrustada profundamente dentro de la Tierra o bajo los océanos. En la mayoría de los casos, todo lo que tenemos disponible acerca de nuestra historia antigua no son más que mitos y leyendas, relatos de nuestro pasado que nos han sido transmitidos a lo largo del tiempo, con frecuencia más fantásticos que un cuento de hadas, sin embargo, conteniendo información valiosa para aquellos que puedan descifrarlo. Estas leyendas sobre dioses que habitaban entre nosotros no son inventadas. En algunos casos, ellas describen cómo eran las cosas en otro momento. Nos parece entretenido leer cuentos sobre gigantes y cíclopes, y la verdad es que ambos han existido. Y aquí os recuerdo, si habéis leído la Odisea de Homero, donde se habla precisamente de estos cíclopes. Pues bien, estas leyendas parece que algo de realidad tienen, ¿no?
Aún los fisiólogos modernos enseñan que la glándula pineal es el vestigio de lo que una vez fue un tercer ojo, el ojo del cíclope, ¿no? Este ojo primitivo se desarrolló antes de que se desarrollaran los dos ojos que tenemos en la actualidad, de manera que sí, hace millones de años atrás había una raza de humanos escasamente reconocidos como humanos por nuestros parámetros actuales que tenían un solo ojo. La glándula pineal o tercer ojo es un órgano muy importante cuando se trata de la meditación. René Descartes describió la glándula pineal como el asiento del alma. Pregunta, ¿por qué no se encuentran fósiles de los cíclopes? Pues porque ellos no eran lo suficientemente densos como para dejar fósiles. Estos seres existían en niveles etéricos donde los átomos y moléculas no están atados los unos a los otros tan fuertemente como lo están en los de regiones más densas. La ciencia futura dependerá de la capacidad de detectar e interpretar registros que no estén en la existencia física. Nos falta mucho por recorrer antes de que esto ocurra, pero algún día será una realidad. La película Matrix, así como The Minority Report, no son tan inverosímiles y descabellados como pudieran aparentar. Cuando comparamos la ciencia de hace 500 años atrás con la actual, no existe parangón. Y yo diría que no hace falta retroceder tantos años, ¿no? Simplemente retrocediendo 70 años o 50, vemos que la ciencia ha evolucionado enormemente, ¿no? Aquí hay una imagen de la película Matrix, que era precisamente un mundo digital, ¿okay? La ciencia del futuro, dice, será todavía más sorprendente en sus avances. Sin embargo, la ciencia física nunca, pone nunca, yo pongo un interrogante, la ciencia física nunca podrá aprender a resolver el problema del sufrimiento humano en el mundo, no importa los inventos que se realicen. Os recuerdo de que en cualquier momento podéis interrumpir y preguntar o aportar, opinar, etcétera, ¿no? Y he puesto el interrogante precisamente para crear un poco de debate si es que a alguien se le ocurre algo. Pienso que es posible que la ciencia encuentre alguna medicina, alguna cápsula, algo que evite posiblemente el sufrimiento humano, pero seguramente esa cápsula que evite el sufrimiento humano nos harían estar, como diría yo, en un estado como en el limbo, o sea, no vivir en la realidad. Y precisamente el sufrimiento es algo natural porque es necesario para la evolución. Entonces, si no hubiera sufrimiento, posiblemente no evolucionaríamos. Pero bueno, lo que me refería es que la ciencia física seguramente puede encontrar alguna pastilla de la felicidad. Pero claro, espero que eso sea muy tarde y estemos ya, no lo sé, no creo que sea muy positivo, salvo para las personas depresivas, ¿ok? Podéis levantar la mano, que lo tengo a la vista. Sí, yo no os veo a todos en este momento, entonces si alguien quiere, Georgina, Georgina, ahora hemos visto, habla, habla. Gracias, gracias. Efectivamente, esto que tú estás mencionando de que tiene muchos años y antes de esa época, como que no era muy posible poder decir o asegurar que esto fuera cierto. Yo recuerdo pues mi adolescencia y siendo pues entre que católica y no católica, yo siempre le decía a mi mamá, pero ¿quién te dice que lo que está escrito en la Biblia es cierto? O sea, estamos hablando de años, años y años. Y a ver, mamá, pero razona tantito. ¿Quién te puede asegurar que es cierto? Y mi mamá decía, es que eres un hereje, es que eres no sé qué. Sí, Ah, pues seré lo que seré. sí, sí. Pero si tú no me dices quién, pues entonces yo no creo, ¿no? Sí, es un poquito difícil ahorita que hablaban de los sacrificios.
que pues que según a Dios le gustaban. Bueno, ese es otro tema que yo, ajá, como decimos vulgarmente, esa no me la tragaba yo. Decía, no, no puede ser posible, ¿no? No puede ser posible ese Dios raro, pero bueno, y no era ni teósofa, no era ni católica, no era nada, era una jovencita de 16 años apenas emprendiendo o queriendo hacer algo en esta vida. Ese es nada más mi comentario, que ciertamente quizás muchos de nosotros desde muy Muy, jóvenes tenemos sí, esas inquietudes. muy lógico, Georgina, que todos en algún momento nos preguntemos cómo es posible, ¿no? Que este Dios sea como dicen que es. José Antonio, abre el micro. Ahora, ¿se me oye? Sí, Sí, ¿Se me oye? Sí. Vale. No, es que todo esto me está trayendo a la mente cosas que son vivencias que hoy mismo las podemos apreciar. Llegará Semana Santa y ves que sacan santos a hombros de las iglesias, y gente con un fervor, que yo los he visto en persona, con un fervor religioso tan fuerte, tan penetrante, tan arraigado, que son capaces de cantarle cosas bellísimas a esas imágenes representativas de algo suyo, ¿no? U otros que van de rodillas flagelándose, autoflagelándose en las espaldas mientras van caminando detrás de... todo este tipo de cuestiones tan arraigadas en la sociedad, sobre todo a los, supongo que son más los católicos, apostólicos y romanos que en otras religiones, pero que, en fin, que me llama la atención de que sea tan magnífico, tan amplio y para tantísimos millones de personas de tanta relevancia, ¿no? Mientras que para otros nos cuestionamos, decir, bueno, es que el cíclope existía, no existía, ¿no? Son cuestiones que quería comentar porque me maravilla la creencia de unos, a pesar de que Dios acepte o creen que acepta la autoflagelación, el autocastigo para resolverle problemas del día a día, ¿no? En fin, era el comentario. Gracias. vale, José Antonio, gracias por el comentario. Sí, bueno, durante la lectura de este capítulo vamos a ver cosas de las que habéis estado hablando. Ah, mira, Julián también quiere comentar algo. Abre tu micro. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola, Julián. Yo quería agregar algo a lo que usted dijo, Ramón, con respecto a la, bueno, no sé cómo le dicen ustedes, pero a la píldora de La la felicidad. felicidad, digamos, entre comillas. Pero yo el año pasado había leído un trabajo que hacen lo que se llama el transhumanismo eh, con respecto a un chip, que supuestamente no es mi métier, pero bueno, lo leí porque me pareció interesante el artículo sobre ese chip que se alojaría en algún lugar del cuerpo para amainar el tema de la emocionalidad humana. O sea, como aplacar esto que a nosotros nos inflige algunos Sí. temas. Y no sé, no me pareció tan mal, pero bueno, o sea, Bueno, porque pienso muy a bien. veces de que esa cuestión emocional es la que nos hace tropezar, ¿no? Entonces lo dejé ahí como algo, pero me hizo acordar a lo que usted dijo. Gracias. gracias. Clarisa. Sí, este tema fue tratado también en alguna película donde por medio de una pastilla desaparecía toda emoción de los individuos. Pero esto realmente, que también ha sido estudiado a nivel psicológico, es robotizar a las personas, dejarlas sin ninguna opción, realmente robots. Claro, estamos en este mundo para desarrollar la conciencia con mayúscula de lo que es nuestra verdadera naturaleza espiritual.
qué somos realmente. Y cuando a una persona, por medio de medicación, se le elimina la posibilidad del desarrollo de la conciencia, su evolución se detiene y puede ser detenida por lo que resta de esta existencia y quién sabe si algunas más como consecuencia kármica. Así que la cosa es más compleja de lo que nos pueda parecer, ¿no? Sí hay sufrimiento, es cierto, pero el sufrimiento en realidad lo hemos generado nosotros, lo generamos nosotros en el día a día. Y hay muchas cuestiones que hemos provocado por nuestra propia ignorancia, lo cual tiene que venir como efecto para que nos preguntemos, encontremos el porqué y pongamos en marcha los cambios necesarios para no incurrir nuevamente en las mismas cosas. Esto es muy importante. Así es, Clarisa. Y tendríamos que estar alertas porque la ciencia, bueno, seguirá evolucionando y no sabemos hasta qué punto va a conseguir ciertas cosas, y hay grupos que están muy interesados, ¿no?, en mantener poder y que el resto de la humanidad esté pues como borreguitos, que sean fieles y obedientes y ya está, que sea un recurso más de su producción de riqueza, ¿no? En fin, esperemos que todo vaya bien, pero el futuro es un poco así peliagudo. Tere. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han estado diciendo, porque esa ha sido la verdad de la Iglesia, meternos como Dios a un personaje que no existe, ¿verdad? Para mí entender y para lo que yo veo, yo no me considero ni católica, ni apostólica, ni romana, soy cristiana, nada más. Pero hay una cosa fundamental que lo he dicho alguna vez, lo digo otra vez por si alguien no lo ha escuchado. Para mí ese Dios que está por ahí dando vueltas, que yo le pido que me da y que me trae, y si no me castiga tal, para mí no existe. Para mí existe en mi corazón. Ahí tengo todos los dones, los buenos y los malos. Y la única responsable de cómo lo utilices seré yo. No hay ningún Dios que me venga a decir cómo lo tengo que hacer y me venga a convencer de qué tal. Y después hay otra cosa que tenemos también, que es el amor. El amor lo tienes en tu corazón y tú eres el responsable si quieres quedarte con él o lo quieres repartir. Que eso es lo que se llama el servicio, ¿verdad? Pero fijaros, ahora, vosotros como no vais ahora a la iglesia, pues os lo voy a decir, con este Papa está abriendo mentes para decir que no hay ningún Dios, Dios es amor, Dios es como una gotita de agua en un océano, pero no es de carne ni de hueso. Aquí el que vino fue Jesús. Y nos dice que ojalá abramos la mente primero la iglesia para que toda persona que vaya, sea de una raza, de otra, sea gay, sea pareja, que pueden ir tranquilamente y que se le puede bendecir, claro que sí, pero que todos somos uno. Y me acordaba yo de la tía Sofía, ¿no? Somos uno y estamos interrelacionados, como se llame esto, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Gracias a este cura que yo tengo en mi corazón, gracias a él, la vida la vivo yo como la vivo. Bueno, y también gracias a la nada cambio, por favor. Siempre que hagas algo, no esperes nunca nada a cambio. Bueno, me he explicado, vamos a... me pido un rollino. Venga, vamos a continuar. Gracias, Tere. Continuamos y continúo diciendo, cada persona es responsable de poner fin a sus propios sufrimientos, y esto se logra no por tener algo más, sino por tener algo de menos, que es precisamente desprenderse de este ego que tenemos y de los deseos personales. Por aquí vienen muchos de los problemas que tenemos, ¿no? De manera que estos mitos y leyendas antiguas representan circunstancias muy reales. En los primeros tiempos de la evolución humana,
cuando nuestras mentes estaban todavía en vías de desarrollo y éramos más inocentes, se nos proveyeron seres avanzados para que nos guiaran y nos sirvieran de ejemplo a seguir. Esto está ocurriendo durante todas las épocas. Siempre tenemos seres avanzados que nos están ayudando en nuestra evolución. ¿Okay? Algunos, probablemente, algunos de estos seres, está hablando de hace millones de años, algunos de ellos no eran mucho más adelantados mentalmente y éticamente que los seres humanos más avanzados en el planeta a día de hoy. Pero para las razas humanas primitivas, ellos eran dioses. Y he puesto aquí esta película que precisamente trata de este tema. La película es El hombre que pudo reinar. Son dos militares que llegan a un poblado de una tribu muy, muy primitiva y precisamente como están ellos tan avanzados científicamente, ¿no? Técnicamente, pues vaya, los tratan como si fueran dioses, ¿no? O sea que esto es posible, ¿no? Estos seres avanzados que en toda época hay para ayudar a la humanidad, en aquella época primitiva pues eran considerados como dioses, ¿no? De esta forma es como se originan los mitos de los dioses que vinieron a vivir entre los seres humanos. Ellos eran en verdad nuestros reyes divinos. El oficio del Dalai Lama ha sido considerado por siglos como el de un sacerdote rey divino. La institución de monarquías, algunas de las cuales tenemos al día de hoy, viene de un pasado remoto cuando había una raza de seres humanos muy superior al promedio. Bueno, cosa que no ocurre hoy. Hoy, en todo caso, estas monarquías son o como nosotros o peores que nosotros, ¿no? Bueno, perdonar el comentario. Pero en aquella época, bueno, pues estos seres más avanzados pues se convirtieron en reyes y vistos por las personas de aquella época como seres divinos, ¿no? Entonces, muchos de nuestros conceptos de Dios provienen de esas épocas antiguas, cuando nuestros dioses habitaban físicamente en la Tierra. En una parte temprana de la evolución humana, en lo que se refiere como los tiempos lemurianos, los humanos éramos inocentes todavía y habíamos retenido mucha de nuestra conexión divina, al menos hasta la última parte del periodo lemuriano. Recordar que según la teosofía hay 7 razas raíces, empezando por la polar, hiperbórea, lemur, de los que está hablando ahora, los lemures, la Atlante, que fue la anterior a la nuestra, y la nuestra es Aria. De hecho, cuando se está hablando de 7 razas raíz, estas primeras razas raíz, de hecho, técnicamente no se deberían de llamar seres humanos, ¿no? Porque el ser humano es cuando tiene la mente que se consigue en la mitad del periodo lemuriano, a la mitad. Antes no disponen de esta mente que tenemos nosotros ahora y por lo tanto digamos que eran potencialmente seres humanos, eran las formas que se estaban preparando para los seres humanos, pero en ese momento no se pueden considerar el polar, el hiperbóreo y la mitad del periodo lemuriano, no se pueden considerar como seres humanos. Bien, entonces a lo largo de las etapas tempranas de ese periodo, los humanos éramos mucho más infantiles, digamos, y seguíamos obedientemente a nuestros sacerdotes reyes. Los humanos éramos mucho más espirituales de lo que somos en la actualidad, ya que no habíamos entrado aún en la parte más densa de nuestra evolución física. Y ocurre pues lo mismo que ocurre con los niños, digamos que son más espirituales, están más cerca de la espiritualidad que nosotros. Pero claro, no significa que por ser más espirituales estén más evolucionados en conciencia. Simplemente tienen menos velos y ellos están más cerca de los planos espirituales, pero digamos que su conciencia es menos evolucionada, ¿no? Clarisa, abre el micro. No me daba cuenta de que lo había estado cerrando. Sí, es que
A mí me ha llamado siempre mucho la atención cuando en las lecturas aparece esa idea de que en aquellas razas éramos más espirituales que ahora. La espiritualidad depende del sentido que le demos a la palabra. La espiritualidad se adquiere cuando se desarrolla la conciencia superior. Luego, en aquellos entonces, y menos todavía cuando todavía no había una mente, eran más sutiles, no estaban tan densificados los cuerpos, como has explicado antes tú mismo también, y por lo tanto eran mucho más sutiles los cuerpos. No había la maldad que puede producir tener una mente, eso por supuesto. Es tal como la conocemos ahora, ¿no? La bondad y la maldad polares a través del proceso de la mente. Pero en aquel entonces tampoco podían ser espirituales en el sentido de un conocimiento porque realmente no tenían una mente para pensar en qué era qué. Funcionaban más por medio del instinto que les movía al siguiente paso que por ninguna otra cuestión. Y esto, después de los años y de las diferentes lecturas y las diferentes reflexiones y meditaciones acerca de este asunto, pues me parece que es importante que lo comente ahora, porque en más de 4 ocasiones entienden que eran más espirituales porque eran más perfectos, más divinos. Al contrario, estaban en orden de descenso. Ni siquiera tenían todavía mente, y cuando ya se tuvo la mente, empezamos una tarea ingente en la cual todavía estamos inmersos y todavía nos queda mucho para que esa mente la convirtamos en un verdadero instrumento al servicio de lo divino. Esto es nuestra realidad. Así es, Clarisa, gracias por la explicación, pero evidentemente es esto, quizás la palabra que eran más espirituales no es la adecuada, por lo que ha explicado Clarisa, ¿no? Simplemente eran, digamos, no tenían tantos velos y estaban en planos más sutiles y por eso le están llamando más espirituales, pero evidentemente no eran más espirituales ni por supuesto eran más avanzados de lo que somos ahora, ¿no? Estaba como los niños, ¿no? Digamos, son más inocentes y están más en contacto, digamos, con esa parte espiritual. Incluso dicen que los niños pueden ver seres que nosotros no vemos, ¿no? Espíritus que nosotros no vemos, precisamente porque todavía no tienen esos velos. Pero claro, que un niño vea cosas que nosotros no vemos no significa que esté más evolucionado ni que sea más espiritual. Bien, pues continuamos. Dice, para esta etapa todavía no existía el velo entre el plano físico y los campos o esferas más sutiles, no más espirituales. En cierta etapa del proceso de densificación, el velo tenía que ser bajado, o de lo contrario los humanos no hubiéramos continuado nuestro descenso al mundo inferior. El periodo lemuriano duró millones de años. Para el final de ese periodo ya habíamos desarrollado el intelecto que nos distingue como humanos y estábamos comenzando a aprender a utilizarlo. ¿Okay? Al final de este periodo es cuando se puede decir que los lemurianos empiezan podríamos llamarlos ya seres humanos. Antes eran proyectos de seres humanos. Al comienzo del siguiente periodo de evolución, o sea, después del lemur viene el atlante, los humanos éramos todavía relativamente espirituales en nuestra naturaleza, pero a medida que nuestro intelecto se fue haciendo más vigoroso y el ego personal vino a existir, todo comenzó a cambiar. O sea, en este periodo adelante hubo un enorme desarrollo del principio emocional, de lo que llamamos también el cuerpo astral o kama, ¿no? Dice, vino un tiempo en la historia humana donde
las cosas se tornaron un tanto inquietantes y peligrosas. Conforme nuestro intelecto continuaba desarrollándose, llegamos a una etapa donde ahora éramos responsables por nuestras acciones. Karma. Quiere decir que antes cuando no teníamos ese intelecto, esa mente, digamos, habían efectos kármicos solamente a nivel físico. Era la ley de causa y efecto. Pero no había karma todavía en el sentido que nosotros definimos karma como una ley moral, porque karma tiene esos efectos morales cuando hay una intención premeditada de por medio, cuando interviene la mente y la emoción, y entonces es cuando hay el efecto kármico. Previamente a esto, evidentemente, el ser humano era como los animalitos. Tienen un karma, digamos, la ley de causa y efecto. Si se hacen daño, si se pinchan, pues le duele, etcétera, ¿no? Pero no hay el karma como nosotros lo entendemos, que puede producirse dentro de en otra vida siguiente, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces, habíamos compartido el fruto del árbol del conocimiento sobre el bien y el mal. Habíamos caído en desgracia y fuimos echados del jardín del Edén. El pecado hizo su entrada al mundo de una forma mayúscula. En el momento en que en el periodo lemuriano se adquiere la mente, es en ese momento cuando realmente viene cuando digamos Adán y Eva salen del paraíso. Antes éramos como animalitos, funcionábamos por instinto y estábamos en una especie de paraíso. Cuando se adquiere la mente es cuando empieza el ser humano a darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Y es cuando empieza a ver, empieza a actuar en función de la mente y las emociones en plan egoísta, etcétera, cuando empieza a desarrollarse las malas acciones, empieza a venir el karma, empieza a funcionar todo el tema del sufrimiento. Por eso es por lo que se dice que fuimos echados del jardín del Edén. Fue, digamos, un regalo que la naturaleza nos diera esta mente, ¿no? O sea, no hay que lamentarse porque nos echaran figuradamente del jardín del Edén. Y esto también del pecado es entre comillas, ¿no? Es decir, no hay pecado, hay errores que se cometen, pero el pecado suena como muy fuerte, ¿no? Esto no sucedió de la noche a la mañana. Las alegorías de la Biblia, tan hermosas como pudiera ser, son una forma breve de describir eventos que ocurrieron a lo largo de mucho tiempo. Unos cuantos párrafos del Génesis cubren miles de millones de años en la evolución de la Tierra y millones de años en la evolución humana. O sea, son frases figuradas, metafóricas, de más o menos cómo ocurrió el nacimiento del universo y el nacimiento del ser humano, ¿no? Tampoco debemos suponer que es muy lastimoso que el pecado haya hecho su entrada al mundo y que todavía pudiésemos estar viviendo en el jardín del Edén si la serpiente no hubiera engañado a Eva y ésta, a su vez, no hubiese tentado a Adán. O sea, no tenemos que lamentarnos de haber salido o de que nos hubieran echado del jardín del Edén. ¿Por qué? Pues porque todo esto es parte del plan de evolución humana. Para poder convertirnos en co-creadores junto a nuestros dioses, a nosotros se nos debe dar la oportunidad de comenzar a crear algo. Y al principio siempre se cometen errores. Y en el caso que nos ocupa, cometimos algunos errores o seguimos cometiendo errores estupendos, ¿no? Una vez que se introdujo el libre albedrío en el mundo, siendo esto posible debido a la etapa de desarrollo intelectual que ya habíamos alcanzado los humanos, el mundo se convirtió en mucho menos previsible que antes. Estando desarrollado solo parcialmente en todos los aspectos de nuestra calidad de humanos, también éramos extremadamente egocéntricos y todavía lo somos en gran medida. Está hablando del periodo Atlante, pero yo creo que todavía podemos decir que somos extremadamente, menos la gran mayoría de la humanidad, extremadamente egocéntrica.
De modo, seguimos hablando del periodo Atlante, de modo que cuando la mente se desarrolló al punto de poder controlar nuestro entorno hasta cierto grado y nuestras emociones haber alcanzado un nivel de desarrollo razonablemente elevado, estos dos elementos unidos hicieron estragos en el mundo. O sea, digamos que en el periodo Atlante prevalecía, sobre la mente prevalecía el mundo emocional, que es el mundo de las emociones, de potenciar el ego, del deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto prevalecía sobre el aspecto mental. Entonces, la lujuria, la avaricia, la ambición, la necesidad de ejercer poder y control, todas vinieron a pasar a primera línea. Nuestro ego personal estaba funcionando a plena capacidad. Y sigue funcionando a plena capacidad, lamentablemente, y no tenemos más que echar un vistazo a nuestro alrededor. Algunos humanos se las agenciaron para retener mucha de su inocencia y continuaron reverenciando a sus dioses reyes, pero la mayoría se sumió más y más profundamente dentro del lado material de su naturaleza hasta el punto de perder prácticamente todo contacto con su yo espiritual. Eventualmente, los humanos más espirituales se concentraron solo en grupos más pequeños, abandonados a su suerte, mientras que el grueso de la humanidad se depravaba cada vez más. Este último grupo, el depravado, con el tiempo aprendió a practicar la magia negra y adelantó bastante en conocimiento y poder. Las ceremonias que efectuaban estos grupos quizás es mejor que las dejemos a la imaginación. A pesar de haber perdido contacto con su alma, estos grupos que se adentraron en su naturaleza material retuvieron algún grado de clarividencia y comunicación en el nivel astral emocional, en donde existían y todavía existen entidades de naturaleza repugnante, todas ellas producto de sus propios pensamientos lascivos. Cuando dice aquí, a pesar de haber perdido contacto con su alma, recordar en alguna de las clases que hemos dado, se hablaba de que el alma humana, cuando morimos, solamente recoge a aquello que es de su propio nivel vibratorio, aquello que es, digamos, elevado. Cuando no hay nada elevado, cuando hemos tenido una vida, pues como está hablando aquí, depravada, donde no ha habido ningún momento, digamos, de compasión, de amor, etcétera. Es decir, esta personalidad ha perdido ese contacto con su alma. Y por eso hablamos de hojas de un libro que nos adjuntan al libro o que se arrancan del libro de la vida, ¿no? Pues eso es lo que significa perder el contacto con el alma. No hay nada, ningún acto, ninguna acción que merezca que tome contacto con esta alma humana, ¿no? Bien, entonces estas entidades, está hablando de las entidades estas repugnantes del mundo astral, estas entidades en el nivel astral emocional, donde todavía existen y que tienen esa naturaleza repugnante, estas entidades a menudo obtenían control psicológico sobre las personas y las mismas podían ser apaciguadas solo mediante rituales elaborados que comprendían sacrificios de animales y de humanos. Los miembros de la jerarquía espiritual, que tenían la misión de guiar a la joven humanidad, se encontraban en una situación muy difícil. A pesar de sus mejores esfuerzos, los humanos habían optado por usar su intelecto para propósitos egoístas y carnales. Tenía que ocurrir algo drástico y así fue. A lo largo de un periodo de miles de años, el grueso de la humanidad fue borrado de la faz de la Tierra. No perdamos de vista que solamente sus cuerpos físicos, significando esto la personalidad completa, fueron los destruidos, o sea, la mente inferior, el cuerpo astral y el cuerpo físico. Solamente esto fue destruido, las almas evidentemente no fueron destruidas. Las almas de estas personas, las cuales no pueden contener maldad alguna, continuaron existiendo.
Vemos entonces ahora de dónde es que surgen algunos de los conceptos acerca de un Dios iracundo y vengativo. Y he puesto estas imágenes que me suenan como si fuera la destrucción de la Atlántida, y aquí en la Biblia hay el pasaje aquel de Sodoma y Gomorra, que también tiene cierto parecido, ¿no? Donde en una ciudad depravada y solamente había alguien más o menos justo que le avisa a Dios que se vaya, y aquí está su esposa que no tenía que mirar hacia atrás y se convierte en estatua de cristal, ¿no? Eso es un aviso grande, importante, no mirar hacia atrás, No mirar hacia atrás. que deberíamos aprender todos. Sí. De aquí surge la idea esta de un Dios iracundo y vengativo, ¿no? Entonces dice este señor, dice, sí, lo veo y tiene sentido. ¿Qué clase de catástrofes fueron las que ocurrieron y cuántas personas fueron destruidas como consecuencia de ello? Hubo 4 catástrofes principales e innumerables catástrofes menores, la mayoría de las veces en forma de volcanes, terremotos y marejadas. Tanto como 2.000 millones de personas perdieron sus vidas a lo largo de muchos siglos. Yo creo que esta frase está mal redactada, porque a lo largo de muchos siglos, hoy día también pierden la vida más de 2.000 millones de personas. Lo que yo creo que quiere decir es que a lo largo de varios siglos, la humanidad, el grueso de la humanidad, disminuyó en 2.000 millones de personas. O sea, había menos personas viviendo en esos momentos, ¿no? A veces nos preguntamos cómo es que la reencarnación es posible, dado que hace algunos miles de años atrás la población humana era pequeña. Como sabemos ahora, las civilizaciones humanas han surgido y han declinado drásticamente en el pasado. De igual forma, la población mundial ha aumentado y disminuido varias veces. Y aquí he puesto un esquema más o menos. Aquí está la Tierra, aquí está el mundo del Kamaloka. Cuando se muere, cuando morimos, pasamos a este lugar. No es un lugar, no es un estado de conciencia, el Kamaloka, el mundo astral, y después pasamos al Devachan. Entonces, la suma de las personas que están aquí en la Tierra, más las personas que están en el Kamaloka, más las personas que están en el Devachan, sería el total de almas humanas que en este momento estamos en evolución. Entonces, quiere decir que en cualquier momento puede haber menos personas en el Devachan y más en la Tierra. O sea, puede ir cambiando la cantidad de personas que hay en uno u otro lugar, pero la cantidad total de almas siempre será la misma. Esto quiere decir que en el Devachan hay muchas más personas que de las que estamos encarnados en este momento. Entonces, es por eso que depende de la cantidad de personas que hay en la Tierra, el tiempo de espera en el Devachan puede ser muy largo. Si hay muy pocas personas encarnadas, pues el reciclaje es muy lento, y cuando hay muchas personas encarnadas, como por ejemplo en este momento que hay 8.000 millones de personas ya en el planeta, seguramente pasamos por el Devachan más rápido que en otros periodos, ¿no? Luego me parece que habla algo del tema este, pero creo que el esquema este os puede dar una idea. O sea, no se crean almas, como parece ser que el cristianismo dice que cada persona es una alma nueva. No se crean, ya están todas aquí y estamos en ese proceso de reencarnación, muerte, Devachan, vuelta a reencarnar, etc. Y este es el periodo, lo que se llama en el budismo el samsara, la rueda esta de la cual saldremos cuando nos iluminemos, ¿no? Bien, dice, entonces, ¿quién sobrevivió? Es obvio que alguien lo hizo, de lo contrario no estaríamos vivos en forma física ahora. De los que sobrevivieron fueron principalmente los que no sucumbieron a las prácticas pecaminosas en que incurrió la mayoría.
Estas personas fueron advertidas por sus sacerdotes reyes acerca de los desastres inminentes y las mismas fueron trasladadas, ya fuere por tierra o por mar, a lugares seguros. O sea, digamos, somos los descendientes físicamente hablando, de los que quedaron cuando desapareció la Atlántida, ¿no? ¿Puede haber sido ese el origen del relato de Noé, del Arca de Noé? El relato sobre el Arca de Noé se puede interpretar de varias formas, pero lo mencionado anteriormente es uno de los orígenes del mismo. Resulta interesante observar que entre muchos pueblos indígenas alrededor del mundo existen relatos acerca de sobrevivientes a una gran inundación. ¿Cuál fue la última catástrofe y cuánto tiempo atrás sucedió? La catástrofe final fue el hundimiento de la isla de Poseidonis, el último remanente de lo que fue un continente y una civilización poderosa. De acuerdo a una fuente de información, esto ocurrió en el año 9564 antes de nuestra era, y dicho evento fue tratado por Platón en su obra Timeo. Estos diálogos de Timeo contienen temas sobre cosmogonía, o sea, sobre el tema del origen del universo, sobre la estructura de la materia y sobre la naturaleza humana, sobre la antropología, ¿no? Aquí es la referencia que se tiene de que existió la Atlántida, ¿no? 9564 años antes de nuestra era, dice, en realidad eso no fue hace tanto tiempo. No, no lo es. Y quizás ahora podamos ver por qué nuestro conocimiento acerca de la historia humana es tan limitado. Todos los registros sobre la civilización anterior a la nuestra fueron destruidos junto con sus habitantes, y esto ocurrió por una buena razón. ¿Y cuál fue esa razón? Dado el comportamiento y tradiciones degeneradas de esta civilización, resultaba importante romper con esto de forma total y completa. Toda la historia de esta civilización tenía que desaparecer, incluyendo todos sus escritos. Yo creo, por lo que comenta la historia, que seguramente una vez destruida la Atlántida, digamos, hubo un retroceso en la civilización y vuelve otra vez el ser humano a empezar una evolución desde, bueno, pues la época el Homo sapiens, que empieza poco a poco a descubrir el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? La humanidad necesitaba una oportunidad para comenzar de nuevo y para esto se requería tomar una acción drástica de forma tal que esto fuese posible. Dice, pero las personas que perecieron no reencarnaron y continuaron otra vez con sus maneras perversas de vivir. Esa es una buena pregunta. Debido a que luego de la destrucción la población del mundo era tan reducida, muchos tuvieron que esperar durante siglos para poder reencarnar, y mientras tanto el mundo había cambiado drásticamente. Muchos de los que hemos pasado por ese periodo anterior a la catástrofe estamos viviendo en la actualidad. Todos ellos han logrado progreso, algunos más que otros. O sea, seguramente muchos de nosotros hemos pasado, o todos nosotros seguramente sí, ¿no? Con toda seguridad, todos nosotros hemos pasado por la raza atlante. Y estos que fueron destruidos, aquellos que eran tan perversos que fueron destruidos y tuvieron que esperar mucho para poder reencarnar, ahora están entre nosotros. O igual nosotros somos alguno de ellos, quién sabe, ¿no? Recordemos que hay cientos de millones de personas, más bien no iluminadas, en muchos países alrededor del mundo. Como podemos ver, esta no es una parte muy agradable de la historia humana y ha sido muy escabroso desde entonces. No hace falta que recordemos, lo sabemos, que hay cientos, miles de millones de personas que no estamos todavía iluminados. En fin, yo es que las noticias me entero a pesar de que no quiero verlas, ¿no?
y de hecho la tele la uso para ver alguna película o algún documental, pero es lamentable todo lo que está pasando. Todavía nos queda mucho por recorrer antes de retomar aquella existencia más espiritual y elevada que tuvimos una vez. Aquí vuelve a usar mal la palabra espiritual. Dice, todavía nos queda mucho por recorrer antes de retomar aquella existencia más espiritual. O sea, todavía nos queda mucho que recorrer antes de poder percibir los mundos sutiles que aquellos seres percibían. ¿Ok? O sea, nos volveremos más espirituales y también tendremos esa capacidad de ver lo que ahora no vemos, los mundos más sutiles, el mundo etérico, el mundo astral, etcétera. Iremos poco a poco teniendo la capacidad de poderlos ver. Estamos logrando progreso. Algunas personas de forma muy acelerada, ya que han escogido hacer todo lo posible para lograr esta meta. Pregunta, ¿y qué de los sacerdotes reyes? Si quedó algún remanente de la población que no sucumbió a las prácticas malvadas, ¿por qué no tenemos aún a estos líderes divinos entre nosotros? Sí los tenemos en la forma de ciertos miembros de la jerarquía espiritual. Sin embargo, con el estado de las cosas en el mundo contemporáneo, todavía nos encontramos en un periodo de tiempo crucial y se hace todo el esfuerzo posible por mantener las cosas caminando en una dirección positiva. Si estos seres viviesen en el mundo entre nosotros, su energía se disiparía como consecuencia de la energía de las masas de personas que viven completamente absorbidas en el yo. Bueno, estos seres viven entre nosotros, seguramente en lugares muy apartados, pero viven entre nosotros. Miremos a nuestros líderes en el mundo de hoy día. Su energía y su tiempo están ocupados con las necesidades emocionales de la gente y queda muy poco tiempo disponible para el trabajo de naturaleza espiritual. Cuando dice aquí que están ocupados con las necesidades emocionales, se está refiriendo que están ocupados con las necesidades, generándonos necesidades de deseos, de ambiciones, de consumo, de envidia, de poder, etcétera, etcétera. En esto están preocupados los políticos de hoy día. Los miembros de la jerarquía que se ocupan directamente con los miles de millones de personas existentes en el mundo tienen mucho cuidado en evitar el torbellino de emociones en el mundo externo. Aunque pudiésemos ser conscientes de su existencia, el trabajo realizado por estos seres se lleva a cabo tras bastidores y no en la arena del drama humano. En algún momento futuro, los humanos habremos crecido lo suficiente como para que estos seres puedan volver a estar entre nosotros, pero todavía ese momento no ha llegado. Y yo añadiría que falta mucho para que ese momento llegue. ¿Okay? Pregunta, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi concepto de Dios? Volvemos al tema, ¿no? Como dijimos anteriormente, nuestras tradiciones y creencias religiosas son el resultado de nuestra experiencia en la raza humana. Nuestros mitos, leyendas y alegorías religiosas están todas interconectadas. En algunas partes de la Biblia, Dios está iracundo y busca venganza. Ningún miembro de la jerarquía espiritual estuvo con ira o con sed de venganza. Sin embargo, esa fue la percepción que tuvieron los afectados por las catástrofes. Nuestros conceptos de que los seres de bien son protegidos y los perversos están destinados a las llamas del infierno, todos estos conceptos provienen de este periodo de la historia. La idea de un Dios sediento de sangre, demandando la matanza y quema de animales para saciar su sed, proviene de los remanentes de las prácticas religiosas perversas de aquellos días. Ovea, santería, vudú y otras religiones primitivas resultan ser remanentes de estos tiempos, de aquellos tiempos no iluminados.
Dice este señor, puedo comprender que nuestro concepto de Dios resulta ser un conglomerado de diversas prácticas religiosas del pasado, pero todavía prefiero pensar en Él como un Padre bondadoso y amoroso. No hay nada malo en ello, ¿o sí? Y bueno, no hay nada de malo en ello. Sin embargo, existe una clara ventaja en saber lo que es verdad en contraposición a lo que uno quisiera pensar que es verdad. Los científicos serían tontos si trabajasen como si sus creencias fueran leyes de la naturaleza, sin tomarse la molestia de probar si las mismas funcionan en la realidad. También hay un campo de estudio científico sobre nuestra naturaleza espiritual y el mismo debe depender también en lo que ha sido probado que funciona y no en la especulación fantasiosa. Y pregunta, ¿y quiénes son estos científicos espirituales? Pues todos ellos son miembros de la jerarquía espiritual, compuesta por aquellos seres humanos y sobrehumanos que se han tomado el tiempo y el esfuerzo para probarse a sí mismos la veracidad de algunas leyes de la naturaleza no conocidas para la mayoría de las personas. Y esto lo tenemos en nuestra literatura teosófica, de que todos los miembros de la jerarquía no es que se hayan creído lo que la teosofía dice, sino que lo han visto, lo han comprobado por experiencia propia, ¿no? Dice, entonces, ¿por qué estos miembros de la jerarquía espiritual no comparten esa información con los demás? De seguro el mundo sería mejor si tuviésemos más información acerca de cómo opera el universo. Dice, no es la información sobre poderes desconocidos hasta ahora lo que hará un mundo mejor. Alguna de esta información sí es compartida y está claro que toda la literatura teosófica es precisamente esta información que viene de la jerarquía, ¿no? O sea, parte de esta información es compartida. Pero la misma con frecuencia aparenta ser tan fantástica que la misma es considerada con desprecio y mofa y como engañosa. Mucha de esta información es retenida a propósito porque si cae en manos equivocadas podría ser desastroso para el mundo. O sea, hay mucha información que todavía no se ha compartido. Se irá compartiendo poco a poco, ¿no? Y realmente la poca información que hay compartida, pues para muchos que la leen resulta ser fantástica y es considerada como un cuento de hadas y se mofan de esta literatura, ¿no? Pero tenemos que hay información que gracias a Dios es compartida y por eso estamos nosotros donde estamos, ¿no? A manera de ejemplo, miembros de la jerarquía está hablando de por qué no comparten todo, ¿no? Dice, un ejemplo sería que miembros de la jerarquía pudieran forzar a una persona desde la distancia a ejecutar sus mandatos sencillamente utilizando los poderes que tienen a su disposición. También pudieran proyectar su conciencia a cualquier lugar, mirar dentro del dormitorio de cualquier persona y leer los pensamientos más privados de la gente. O sea, todo esto son poderes que los miembros de la jerarquía tienen, ¿no? Pero ellos nunca harían estas cosas debido a que no está en su naturaleza y porque dicho comportamiento va en contra de su código de ética. Ellos han desarrollado la más elevada moral y exhiben de forma natural un amor y compasión constante hacia todos los seres. ¿Qué haríamos nosotros con estos poderes? Imaginaros, estaríamos, pues, lo que dice por aquí, ¿no? Obligando a otros a hacer lo que nosotros queremos, estaríamos chafardeando en la vida privada de los demás, y etcétera, 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 ¿no? Hasta tanto una persona desarrolle esa misma naturaleza de moral y ética, y hasta que esa persona no haya probado esa ética al mayor grado posible, sería tonto darle a dicha persona estas herramientas, ¿no? Dice, creo que usted tiene razón, existen muchas personas en el mundo a quienes les encantaría tener esa clase de poder, pero el mismo no sería utilizado para ningún propósito de bien.
Dice, no solo se retiene a propósito mucho conocimiento, sino que mucho del mismo ni tan siquiera es comprensible en nuestro nivel de conciencia actual. Y parte del conocimiento que se ha dado para muchos de nosotros sigue siendo un galimatías, sigue siendo bastante incomprensible. Y me estoy refiriendo en este caso a la doctrina secreta, que, bueno, entendemos una parte, pero la doctrina secreta es mucho más de lo que entendemos, de las partes que creemos entender, que hay otras partes que nos suenan a galimatías, ¿no? Bien, estos conocimientos únicamente se pueden comprender y ser transmitidos en un nivel de conciencia superior al que hemos adquirido en la actualidad. Pero siempre podemos luchar para alcanzar las alturas y algún día lograr la pureza moral y el nivel de conciencia elevado requeridos para acceder a ese conocimiento. Cuando los logremos, nos podremos convertir seguramente en chelas, en discípulos de estos maestros de la jerarquía, ¿no? Otra parte de este capítulo habla sobre la naturaleza del mal. Dice, ¿por qué existe el mal en el mundo? Ni la naturaleza ni ninguna deidad espiritual crearon el mal. En primera instancia es importante que reconozcamos que sí existe el mal en el mundo si igualamos el mal al dolor, al sufrimiento y al daño emocional y físico que algunas personas perpetran contra el prójimo, ya sea a sabiendas o sin saberlo. Los animales no tienen la capacidad de crear el mal. El pájaro que devora una mariposa y el gato que devora al pájaro están sencillamente siguiendo sus instintos naturales. Ellos están a tono con la naturaleza y están haciendo lo que se supone que han de hacer. El mal existe por culpa nuestra, a consecuencia de los humanos. Somos dioses en ciernes, pero también somos hacedores de problemas. Los humanos no podemos convertirnos en co-creadores con la jerarquía espiritual a menos que aprendamos a trabajar con nuestro intelecto, y no podemos desarrollar nuestro intelecto a menos que tengamos libre albedrío. Y lo he marcado porque en muchas ocasiones hemos estado debatiendo acerca de si tenemos o no tenemos libre albedrío. Y he sacado las definiciones de que libre albedrío es la capacidad de decidir o elegir. O sea, si es así, tenemos libre albedrío porque decidimos, elegimos y tomamos el camino que decidimos por un motivo o por otro. Pero tenemos esos motivos que ahora veremos, porque aquí trato de comparar el libre albedrío con la libertad. ¿Y qué dice? ¿Qué es la libertad? Que la libertad, sin embargo, significa no estar influenciado, presionado, obligado, etc. Y esto incluye cualquier tipo de condicionamiento, o sea, prejuicios, preferencias, ideales. Entonces, mientras estemos con prejuicios, preferencias, ideales, mientras estemos condicionados, no tenemos libertad. Estamos condicionados. Estamos condicionados por nuestra forma precisamente de ser. Ahora, ¿tenemos libre albedrío? Sí, precisamente por estas preferencias, ideales, prejuicios, etcétera, nos ponemos a pensar y, bueno, ¿qué hago? ¿Tiro por aquí o tiro por allá? Y estamos influenciados por nuestra mente inferior y nuestras emociones, deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ver que el libre albedrío realmente no es precisamente libertad. Es, bueno, sí, una cierta capacidad de decidir que tenemos, ¿no? Entonces, dice, los humanos no podemos convertirnos en co-creadores a menos que desarrollemos nuestro intelecto a través del libre albedrío. Y utilizando el libre albedrío, pues precisamente cometemos errores. Que nadie aprende sin cometer errores. Y el mal no es otra cosa que aquello que va en contra de las leyes de la naturaleza. Solo el ser humano tiene la habilidad intelectual de ir contra las leyes de la naturaleza, y lo hacemos
continuamente, de forma regular. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos esto? ¿Por qué vamos contra las leyes de la naturaleza? Por nuestro ego. Por nuestro ego, por esa sensación de separatividad, de que yo soy diferente, de que primero yo y después los demás, etc. ¿no? Nuestro ego quiere sentirse superior a los demás y hacemos esto al convertirnos en más ricos y poderosos que aquellos que nos rodean, ignorando el sufrimiento que causamos en el proceso. Pregunta, ¿no es posible ser rico sin causar daño a nadie? Georgina, Yo quería hacer un pequeño comentario sobre el libre albedrío. sí, Que efectivamente, la definición es así como muy diversa, pero si nos vamos al aspecto jurídico, entonces dicen que tu libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. Mientras yo no afecte la libertad del otro, entonces como que mi círculo es mi libertad y mi libre albedrío en torno de él. Si ya afecto a un tercero, ojo, ya no. Este tema de libre albedrío realmente es así como muy difícil, muy diverso, tratar de ver hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí? En ese actuar. sí, Y está realmente, muy interesante esto porque, pues así como que uno genera el mal, pues habría que también analizarlo, ¿no? ¿Qué sí, tan sí, mal sí, genero yo el mal, ¿no? sí, sí, Está sí, muy interesante estos temas porque sí nos hacen pensar mucho, ¿no? ¿Qué tanto es hasta donde yo puedo actuar, rebasar ese círculo de acción para que no afecte a los demás? Ese es nada más mi comentario al respecto. Gracias, Georgina. Sí, realmente lo que estás diciendo es que cuando tomamos decisiones, cuando utilizamos el libre albedrío, estas decisiones que tomamos tenemos que tener cuidado de que no perjudiquen a los demás, ¿no? O sea, porque estamos afectando a otro. Pero aquí estamos hablando, en este caso, ya no de libertad, sino que el libre albedrío que tenemos que limitarlo nosotros mismos pensando de que no podemos tomar decisiones que perjudiquen a los demás, o no deberíamos, que continuamente lo estamos haciendo. Pero otra cosa es la libertad con mayúsculas, ¿no? Igual que cuando hablamos del amor, bueno, es una palabra que se utiliza mucho, pero muy mal utilizada, ¿no? La libertad real es algo que yo diría que ninguno de nosotros tiene en este momento, porque todos tenemos nuestros ideales, nuestras preferencias, nuestros prejuicios, etc. Entonces, sí que es verdad que intentamos no perjudicar a los demás en nuestro libre albedrío, pero esta libertad que tengo aquí, que dice no estar influenciado ni presionado por nada, pues realmente yo personalmente lo digo, yo estoy muy presionado, muy influenciado por mi forma de ser, por mis condicionamientos, por mis creencias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, ¿tengo libertad? Pues tengo libre albedrío, según esto, pero esta libertad a la que yo aspiro todavía no la tengo. ¿Okay? Bueno, pregunta, dice, ¿no es posible ser rico sin causar daño a nadie? Y contesta, dice, seguramente que es posible. Y nunca debemos presumir que cada persona rica logró llegar allí aplastando a los demás a lo largo del camino. Pero la tentación de alcanzar la meta a cualquier costo, aun si se les hace daño a otras personas, siempre es una posibilidad. Y vemos que el mundo está funcionando normalmente así. Hay que enriquecerse a costa de lo que sea, ¿no? La persona verdaderamente iluminada no tiene necesidad del dinero salvo para satisfacer sus necesidades básicas. Dicha persona pudiera enriquecerse debido a sus esfuerzos en el mundo, pero la acumulación de riquezas nunca será su meta principal. No es meramente el deseo de acumular riquezas lo que podría tentar a alguien a desatender el bienestar de los demás. La adquisición de poder es otro factor de enorme importancia
como resaltador del ego. O sea, adquirir riquezas, tener cosas y tener poder es lo que casi parece que mueve al mundo hoy día. Si queremos saber la fibra de la que está hecha una persona, démosle un poco de poder. En el mismo meollo del asunto está que la ignorancia es lo que crea el mal en el mundo. La ignorancia precisamente acerca de la ley natural, no la ignorancia acerca de cosas científicas, acerca de la biología, de la medicina, etc. No, es la ignorancia acerca de la ley natural. Precisamente por esta ignorancia es por la que no nos importa hacer daño a los demás mientras obtengamos algo a cambio, ¿no? Pero esto es ignorancia. La ignorancia sobre la ley natural no es excusa, ya que la misma, la ley, opera de forma invariable, no importa si estamos o no conscientes de ella. A medida que vamos incrementando nuestro entendimiento y nos alineamos con la ley natural, nuestra contribución al mal en el mundo termina y de ahí en adelante somos instrumento para hacer del mundo un lugar mejor. Dejemos de hacer el mal y aprendamos a hacer el bien. Si el mal es cualquier cosa que vaya en contra de la ley natural, el bien es cualquier cosa que esté en armonía con las leyes de la naturaleza. No podemos evitar el mal que se perpetúa todos los días en el mundo, pero sí podemos dejar de contribuir a él y hacer lo que nos corresponde para enseñar a otros cómo es que funciona la vida. A largo plazo, el mal nunca puede prevalecer, ya que el mismo está basado en la ignorancia y el egoísmo. La persona que perpetúa el mal solo está pensando en sí misma. Existe solamente una cantidad limitada de poder, aun entre personas que conspiran para ejecutar el mal, ya que cada uno solo busca el bienestar para sí mismo. En un grupo de personas más iluminadas hay un poder tremendo, ya que no existe ningún egoísmo. La naturaleza de las acciones de semejante grupo está a tono con el plan de la naturaleza. Cualquier cosa que esté en consonancia con las leyes de la naturaleza y no en contra de ellas tendrá un gran poder. A fin de cuentas, el bien siempre prevalecerá. Creo que es cierto, pero vemos el mundo como está y dices, madre mía, qué difícil está que el bien prevalezca, ¿no? Quería añadir aquí que cuando dice la persona que perpetúa el mal solo está pensando en sí misma, hay personas que ya no piensan solamente en sí mismas, sino que piensan en su grupo, en su país, en su raza, en su familia y, bueno, pues digamos que es menos mal que el que piensa solamente en él mismo, pero sigue siendo ignorancia, sigue siendo mal. La idea no es que hagamos algo en favor de cierto grupo, la idea es que hagamos algo en beneficio de todos, ¿no? Cuando hay algo que tengamos que decidir, deberíamos pensar a quién perjudico tomando esta decisión, ¿no? Porque si estoy perjudicando a alguien, yo creo que lo lógico, lo razonable sería tomar otro camino. Tere, abre tu micro. Ahora, que gracias por esta charla porque ha sido te llega mucho al alma, ¿no? Fíjate lo que acabamos de leer, que tenemos un egoísmo que nada más que nos vemos a nosotros y a los de alrededor. Qué lindo es, por ejemplo, lo voy a contar porque lo digo sin ego, de verdad, créemelo, pero quiero que se sepa. Tere, disculpa que te diga una cosa. Sí. Utilizas mucho lo de disculpar que no que niego que todos estamos en el ego. Todos. Sí, pero tú no eres esto una quiere excepción. decir no es con ego. Tengo ego, pues claro, soy humana.
¿Cómo no voy a Ahí van. tenerlo? Pero que lo digo para que se sepa. Estas Navidades hemos hecho en la parroquia una cena para los migrantes que tenemos, que son muchos, y para las personas mayores que están solas en casa. No os imagináis verles la cara de satisfacción que tenían. Ya, ya está todo, no tienes que esperar nada. Es una paz interior la que te llega a ti. Y no se hace nada porque todo el mundo ha colaborado en llevar cosas y todo eso, ¿no? Y es precioso, de verdad, es algo, no se puede, yo no lo sé explicar, pero que eso es lo que tenemos que hacer, no mirar solamente para nosotros. Nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos. Sí, sí, Tere. Pues La verdad no es sé. que, la verdad es que una de las cosas que mayor placer nos proporciona es la felicidad ajena, Hombre, el poder ayudar a otros. hombre, Bueno, bueno, continuamos. perdonadme. Tere, estás Es perdonada. que solamente hablo de lo que vivo, no tengo más cosas No, que no, decir. pero está bien, no te preocupes. Bueno, vuelve este señor a a preguntar sobre Dios. Dice, ¿cómo me aconsejaría que piense acerca de Dios? En primer lugar, tengamos claro el concepto de Dios. Una de las primeras cosas mencionadas anteriormente fue que Dios era un ser supremo. Supremo presupone que no hay nada más elevado, nada más allá de lo que estamos describiendo. Lo único que puede cumplir con este requisito es el absoluto, el cual es indefinible, indivisible, indescriptible, inimaginable. Esto me recuerda a la primera proposición fundamental de la doctrina secreta, que habla de un principio omnipresente, etcétera, etcétera, ¿no? En ese nivel, en el nivel del absoluto, ni tan siquiera existe un ser, ya que no hay ninguna polaridad, ninguna manifestación y ningún medio de comparación. Entonces, quiero decir, es como la nada, ¿no? No hay incluso ni posibilidad de conciencia, ¿no? Dice, es conciencia absoluta, no hay nada con que comparar. La conciencia está cuando se percibe algo y al nivel del absoluto no hay nada más de lo que se pueda percibir, ¿no? Entonces, en ese nivel ni tan siquiera existe un ser. El absoluto es el ser en potencia. Esto no representa lo que se describe como un padre amoroso. El concepto común de Dios como un padre amoroso está bastante acertado si entendemos de dónde es que surge este concepto de un padre amoroso. Cuando en el mundo reinaban los sacerdotes reyes, aquellos que habíamos hablado previamente, los humanos éramos en muchos casos sus hijos físicos, literalmente hablando. Uno de los objetivos de estos sacerdotes reyes era mejorar la calidad de la humanidad y una manera de lograrlo era teniendo familias grandes. De esta forma, muchas personas llevaban dentro de sí genes provenientes de cuerpos físicos que habían sido confeccionados lo más perfectos posible por los sacerdotes reyes. Este grupo de personas así concebidas vivían dentro del campo de influencia de las auras de sus padres y madres. Estas personas recibían además un adiestramiento especializado e instrucción por parte de sus progenitores. De esta forma éramos, literalmente hablando, los hijos de dioses que nos amaban. Y esta idea todavía tiene un fuerte arraigo emocional sobre nosotros. Resulta entonces en algo completamente natural que añoremos regresar a esas condiciones de antaño. Esas condiciones regresarán algún día en un futuro no tan lejano. Sinceramente no sé esta frase a qué se está refiriendo, ¿no? De volver a tener estos padres amorosos, no lo sé. Resulta completamente natural que añoremos esas condiciones de antaño, dice, y esas condiciones regresarán algún día en un futuro no tan lejano. La jerarquía espiritual la componen todos los seres que han alcanzado un cierto nivel de desarrollo espiritual e inclusive comprende una cantidad de personas que han logrado obtener un grado elevado de desarrollo moral y espiritual. Por encima de ese nivel se encuentra, por encima del nivel
de que está hablando aquí se encuentran los adeptos o sobrehumanos, los devas, chohans, mahachohans, manus, bodhisattvas, budas, logos planetarios, logos solares y así sucesivamente hasta el infinito. No sé si queréis comentar algo, pero aquí hay alguna cosa que a mí no me acaba de encajar. Pero bueno, digamos que lo que importa es que más allá de esta jerarquía espiritual, de estos maestros y tal, hay otros muchos niveles. Porque aquí, por ejemplo, los bodhisattvas no estarían por encima de esta jerarquía, de estos maestros de la jerarquía espiritual, digo yo, ¿eh? Y los devas, hay devas que todavía no han llegado al reino humano. Pero bueno, digamos que hay por encima del nivel de la jerarquía espiritual todavía mucho camino por recorrer. ¿Okay? Si así lo deseamos, podemos escoger pensar que Dios es el absoluto, el logos de nuestro sistema solar o el espíritu planetario de la Tierra, conocido como Señor del mundo. Aún podríamos considerar a nuestra propia alma o mónada como Dios si así nos place. Pero ninguna de estas concepciones encaja dentro de la idea de un Padre amoroso que nos creó y que tiene un interés especial en las necesidades emocionales de nuestra personalidad. O sea, podemos elegir el concepto de Dios que queramos, pero lo que está diciendo es que realmente cuando hablamos en teosofía de Dios, es una palabra como otra cualquiera, pero nos estamos refiriendo a ese ser absoluto, a ese principio omnipresente de que nos habla la primera proposición, etc., ¿no? También tendríamos en teosofía otros, digamos, dioses menores, que ahora lo veremos también, ¿no? De muchas de las civilizaciones del pasado veneraban al sol como una deidad. Tenemos la tendencia a sonreír y a considerar a estas civilizaciones como un tanto ingenuas en sus creencias, pero en realidad tiene sentido lo que ellas postulaban. El sol físico es un aspecto del ser al que nos referimos como el logo solar. Ciertamente existen otros niveles de conciencia en ese ser, pero el único que podemos percibir físicamente es el sol, el cual es el centro de nuestro sistema solar físico. Muchas personas a lo largo de los tiempos y aún ahora han decidido reverenciar como Dios a este ser altamente avanzado, pero ni tan siquiera la conciencia de este ser puede comprender todos los aspectos del sistema solar que él mismo ha creado, así como no podemos comprender y conocer todos los aspectos de nuestro propio hijo o aún de nuestro propio cuerpo. O sea, por lo tanto, digamos que podemos hablar del logo solar como el Dios que tenemos más próximo a nosotros, ¿no? Bueno, son las 7:30 y queda todavía un poquito de la lección. ¿Queréis que sigamos avanzando y miremos de acabarla o lo dejamos para el próximo día y miramos de charlar y opinar sobre todo lo que hemos dado hasta ahora? Estaba poniendo un chat despidiéndome porque me tengo que ir, así que si lo deja para otro día, por mí encantada. Vale, Tere. Os dejo. Adiós, adiós. ¿Y los demás qué opináis? Que continuemos en la siguiente, querido Ramón. ¿Sí? Está muy interesante, pero yo igual ya me tengo que Sí, imagino que deberíamos Josep Antoni. pasarlo. Josep Antoni. Sí, hola. Sí, no, yo iba a decir que precisamente yo creo que para que personas no se queden sin el resto de la clase, quizás sea mejor pararla aquí Bueno, y en todo caso comentar. Eso no es ningún problema porque como se cuelga en internet, luego se puede ver en diferido. Clarisa. Para mí, perdón, me ha dado. Para mí sería mejor parar ahora y Sí. no prolongarlo excesivamente. Magda. Ramos.
Bueno, En pues el libro entonces, no es que quede mucho, pero supongo que eso lo podemos terminar el día que viene y comentarlo todo sí, luego. sí, sí, sí. Yo creo que hemos dado mucha materia y si queréis, pues lo dejamos aquí y, bueno, empezar a comentar o preguntar o lo que queráis acerca de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Eh, querría, querría destacar también de que hemos estado hablando de muchas cosas que no necesariamente tenéis que creeros. Simplemente, como siempre, hay que usar el discernimiento y pensar si todo lo que se está diciendo es coherente, si tiene lógica, si tiene sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no porque esté en este libro, no porque esté escrito en la doctrina secreta o por lo que sea, pues tenemos que creer lo que estamos hablando en estos momentos, ¿vale? En este momento durante todo el curso que estamos haciendo. Bueno, pues amigos, dejo de compartir sí, dejo de compartir, si nos vemos todos. Y bueno, comentar o preguntar o opinar sobre lo que hemos estado hablando. Hemos hablado del tema de la evolución, del concepto que tenemos de Dios, de las diferentes razas que hemos pensado hasta ahora, de, de cómo se destruyó la, la Atlántida y del por qué, ¿no? Eh, hemos hablado también del mal. No sé si queréis comentar alguna cosa. Nuestro concepto de Dios. Las jerarquías, ¿no? Josep, Las jerarquías. De- Y es también, ha- sí. ha- había varias cosas. Estaba pensando también entre libre albedrío, albedrío, perdón, Sí, albedrío, y sobre la influencia de muchos aspectos de la creencia de la gente, ¿no? Y me acuerdo de Isaac Asimov, que en un libro había dicho que el interés de determinadas personas es estar dominar a las demás a través de muchísimos medios, ¿no? Yo quiero tener todo el poder, quiero ser más que nadie, quiero ser el que mande. Y entonces planteaba de que hay dos sistemas, dos procedimientos para tener a la gente convencida y siempre sujeta a su poder, ¿no? O era a través del miedo, del ejército y cosas así, o a través de la religión. La religión, eh, que la ciencia misma se dedicaba a imponer en determinado sector para que decir, bueno, es que si no haces las cosas como yo te digo, como yo ordeno, pues probablemente sufrirás castigos, tendrás este problema. Entonces había ciencia y la creencia que influenciaban en la gente para conseguir tenerlos controlados, dominados y que no pudiesen rebelarse, que no tuvieran conciencia propia, que no tuvieran capacidad de discernimiento. Era el comentario que quería hacer. Ya está. sí, Gracias. sí. Hay personas muy inteligentes en este mundo, pero una inteligencia de la mente concreta, de la mente ligada a camas, personas muy inteligentes que estudian el comportamiento humano, estudian la psicología humana, el comportamiento de la psicología de masas y tienen el gran poder de conocer cómo funcionamos los seres humanos. Y con ese poder están, digamos, eh, generando en nosotros emociones, creencias, ideologías, etcétera, ¿no? Y entonces mm, ellos están muy tranquilos en su lugar, mandando mensajes, mandando señales, mandando opiniones, y somos nosotros los que los hacemos nuestro, no son nuestras, son de ellos, y acabamos en la calle pegándonos tiros los unos a los otros. ¿Eh? José Antonio, si tienes el micro cerrado, no sé lo que dices. Perdón, me hacía referencia al libre albedrío que creemos que teníamos. Sí, En sí, ese sí, sentido, ¿eh? sí, sí, Ya por está. eso, por eso.
Y estamos muy condicionados. El que diga que no está condicionado se engaña, ¿no? Deberíamos revisar todas nuestras creencias, nuestros porqués hacemos las cosas, nuestros gustos y aversiones. Tendríamos que irlos revisando el porqué y de dónde viene, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, en el camino este, intentando llegar a ese peldaño que, como decía Clarisa, cuesta tanto llegar. Sí, Y el vacío por entre medio. sí, sí, sí. Sí. Bueno, así que pensáis igual que tenemos libre albedrío, pero no tenemos libertad, o esa libertad con mayúsculas de la que he hablado, ¿no? Sí, sí. Tenemos la esperanza de poder seguir dando algún pasito que otro hacia adelante, pero que no creo que tengamos la libertad para poder tomar decisiones en serio, de las importantes. Nos Mirad, dejan un margen pequeño. hay una lección que no recuerdo ahora si es esta o es la próxima, que habla sobre... No, seguramente es en esta. Seguramente es en esta. Habla de que en nombre de Dios se han hecho tantas atrocidades. Se han matado, ¿no? Eh, y precisamente estuve mirando en internet el tema de las cruzadas, que ha sido la gran guerra, ¿no?, contra el infiel generada por el cristianismo. Y en el libro pone que hay personas que creen tanto, tienen esas creencias tan arraigadas, tan fuertes, que claro, son capaces hasta de matar. Y habla de que estas personas tienen esas creencias. Y leyendo, resulta de que las cruzadas se hicieron con el motivo aparente de liberar Tierra Santa, de liberar Jerusalén, y resulta de que parece ser que la idea era que las monarquías, el papado y tal, tenían intereses expansionistas y, claro, ¿cómo hacer que la gente te vaya a la guerra? Convenciéndolos de que aquel el infiel hay que ir a por él y hay que recuperar Tierra Santa. Cuando en aquel entonces en Tierra Santa los árabes que había, los califatos, eran mucho más respetuosos con la libertad de pensamiento, etcétera, de lo que era el cristianismo en ese momento, ¿no? O sea, que cuidado con todo aquello que creemos que es nuestro, ¿no? Quizás no hay tanto. Nos han bendecido armas y cañones para ir a la guerra. Sí, 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 sí. Y han llevado a dictadores bajo palio. Ahí. Sí. Lo hemos visto eso. Bueno, Sí, esto ya lo hemos bueno, vivido. si Ya estuviera no, Ted, esto ya no es de... nos diría que en su parroquia van todo muy bien. Pero bueno, Sí, un, o sea, no sé, libre albedrío lo tenemos, pero no lo podemos usar Sí, sí. No tenemos libertad para por usarlo. toda la carga que comporta. claro, claro, claro. En fin, bueno, últimamente, como decía Tere, este Papa está dando algunos pasitos, pero pasitos tan pequeños. Ahora decía que los matrimonios estos homosexuales, pues que sí, que no había que excomulgarlos de la iglesia y que había que bendecirlos también. Pero bueno, ya era hora, ¿no? De que Ya era hora. ya era hora. Pero Pero bueno, estos pasitos no tan olvides, pequeños, no olvides que eso sirve para tapar otras cosas que están pendientes de resolver, la bueno, pederastia, etcétera, ¿no? Así que están estudiando la esto para... historia de la iglesia tiene mucho, ¿no? Lo Bueno, que sí, Yo, lo que sí que me ha sonado raro, o sea, extraño, es de esa precisión, 9564 años antes de Cristo. Sí, fue cuando la isla Poseidón se hundió. Pero bueno, eso es, claro, cuando lo dicen en el Timeo, en el diálogo este de Platón, que estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo, o sea, han pasado pues 9.000 años desde que se hundió hasta el diálogo de Platón. y Desde esos Platón, 9.000 años, dime, Clarisa. y Platón cuenta que a él se lo contó
el sacerdote Solón. Sí, Bueno, lo que quiere decir es que han pasado miles de años Sacerdote desde egipcio. aquel teórico hundimiento hasta que se escribió. Entonces, bueno, ¿ocurrió en ese año? Pues ocurriría cuando ocurriría. Más o menos. Es Jesús, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, y no se sabe exactamente ni cuándo nació, ni cuándo vivió, ni nada de esto, ¿no? Y estamos hablando de hace solamente 2000 años. En fin. solamente. Bueno, ¿no tenéis nada más que decir? Yo enfocaría una pregunta acerca de la posibilidad del libre albedrío. ¿Cuáles son las necesidades que yo tengo a día de hoy? Necesidades. ¿Qué necesito? Es una pregunta que lanzas a los demás. A mí misma, porque Ah, ¿qué es lo que necesito? sí, bueno, mirad, ¿Puedo responder a lo que necesito? Sería ideal, porque tengo yo no sé si es físico, si es mental, teosófico. Es que es igual, porque los pensamientos tienen también su propia naturaleza. Si yo necesito muchas cosas a nivel mental y no las voy a poder cubrir, ya estoy metida en un lío. Mira, tengo en mi Facebook algo que habrá personas a las que no les guste, pero mirad, voy a compartir la pantalla. Mirad, dice, este señor dice, un ex publicista. Yo soy publicista, eso es, contamino el universo. Soy el tipo que te vende mierda, que te hace soñar con esas cosas que nunca tendrás. Siempre hay una nueva novedad para lograr que la anterior envejezca. Hacer que se te caiga la baba, ese es mi sacerdocio. En mi profesión, nadie desea tu felicidad porque la gente feliz no consume. Eso es cierto, ¿eh? La gente feliz solamente consume lo que necesita de verdad, como preguntaba Clarisa. ¿Qué necesidades tenemos? Tenemos muy pocas necesidades y las tenemos todas cubiertas. Dice, o sea, la gente feliz no consume. Tu sufrimiento estimula el comercio. Para crear necesidades resulta imprescindible fomentar la envidia, el dolor, la insaciabilidad. Estas son nuestras armas. Y vos sois mi blanco. Así funciona esta sociedad de hoy día. No solamente aquí en nuestro país, en el mundo entero está funcionando así, incluso en los países comunistas está funcionando así. O sea, realmente estamos destrozando el planeta porque estamos consumiendo mucho más de lo que se debería. Necesitando, ¿no? Tenemos donde dormir, tenemos ropa, tenemos comida. ¿Qué más necesitamos? 2 coches, 3 televisiones, cambiar de ropa cada año para ir a la moda. Es un consumismo tan exagerado y siempre te están convenciendo para que estés insatisfecho, para que siempre te compres lo que te compres, siempre hay algo más que parece que aquello va a ser lo que te va a dejar satisfecho y nunca se va a conseguir. En fin, Pues en base a esto, cada uno, yo me he de responder a mí misma. Cada uno se ha de responder a sí mismo. Sí. Realmente cuáles son nuestras necesidades reales y veremos si ya están cubiertas, como decía Ramón. Todo lo que necesitamos realmente ya lo tenemos. Y Aquí en otros lugares hay hambre y hay muchas cosas, pero hablamos de cada uno de sí mismo, la observación. Y hay hambre en muchas partes del mundo precisamente por el exceso de consumismo que tenemos en Occidente. Sí. Este consumismo al que nos han metido
es una forma de mal. Y cuando entramos en este consumismo estamos precisamente haciendo el mal. Haciendo el mal inconscientemente, seguramente, porque no sabemos a quién estamos perjudicando. Estamos perjudicando al planeta y a muchos de los habitantes del planeta. Bueno, Bueno, mucho para recapacitar. Una de las cosas más importantes del estudio este que hacemos en Teosofía no es aprendernos todas estas enseñanzas de memoria, no es irlas guardando, es irlas practicando. Y irlas practicando, poniéndolas en marcha en nuestra vida cotidiana. No es sencillo, sé que no es sencillo, poniéndolas en práctica y analizándonos a nosotros mismos, porque precisamente ese despojarse del ego significa no solamente decir, ya no tengo ego, no, es que son las creencias, los prejuicios, porque tenemos que ser fraternales, por ejemplo, que es el primer objetivo de nuestra sociedad. Y bueno, ¿hasta qué re- punto somos fraternales? requiere un Y gran bueno, discernimiento, para ser fraternal de verdad y no estar entrometiéndonos en la vida de los demás. claro, hay muchos aspectos de esta fraternidad, pero cuando alguno de nosotros puede pensar que sí, que somos fraternales, bueno, no soy racista, no soy... Bueno, hay que cuestionárselo porque depende qué circunstancias en nuestra vida se puedan dar que podemos sacar a lo mejor la bestia que hay dentro nuestro y de pensar que no somos racistas, darnos cuenta de que somos muy racistas, de que cuando pensamos que no hay que desear el mal a nadie, depende cómo podemos sentir un odio exacerbado hacia los demás, hacia alguien en concreto, ¿no? O sea, cuando estamos en una situación de cierto confort, parece que podamos ser relativamente buenos, etcétera. Pero reflexionemos lo que somos, lo que creemos, nuestro comportamiento. Esa reflexión es súper importante, porque ya no se trata tanto de estudiar filosofía, sino de eh, poner en práctica todo aquello que estamos aprendiendo. Y esto es lo más importante. Eh, el, el, otro día vi una definición de teosofía que me gustó mucho y la teosofía no es los libros, las enseñanzas que nos explica. La teosofía dice es la experiencia de la verdad, o sea, la experiencia de la realidad. Que esa experiencia luego estas personas que han tenido esas experiencias nos la informan a través de libros, a través de conferencias, etcétera, ¿no? Pero lo que nos están informando ya es su experiencia y eso es teosofía. Pero lo que nosotros estamos haciendo es eh, oír lo que alguien ha experimentado, lo que alguien ha vivido, ¿no? Pero no basta solamente con comprenderlo y decir qué bien, qué bonito, no. Vamos a verificarlo, vamos a ponerlo en práctica y vamos a ver si en nuestra vida podemos eh, hacer que todas estas enseñanzas que son magníficas se pongan en marcha, ¿no? Y lo digo precisamente porque yo soy el primero que tiene que hacerlo. No penséis que yo estoy, en fin, que he puesto en práctica lo que he aprendido. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Mira, Nos apuntamos todos a eso. se dice que se enseña lo que se necesita aprender. Y precisamente por eso yo insisto tanto sobre la práctica, porque es la parte que necesito más aprender. ¿Y la Clarisa, entonces, qué respuesta le damos a la Clarisa? No, si la pregunta es para cada uno, no es para que me digáis a mí. Yo Para que, me he de responder a mí misma. eso es lo que esperamos tu respuesta. No, me he de responder a mí misma, porque te respondería
acerca de Clarisa. Claro. Era No, una pregunta la reflexiva, pregunta es para cada uno sí, sí. a sí mismo. que no sé si no la Porque, no perdón, sé si no la pondré en la bolsa también. porque lo que importa es que hallemos nuestra propia respuesta y la veamos con claridad. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿algo más, amigos y amigas? Faltan 5 minutos. Si Pues no hay nada, más, muy pues bien. gracias por estar aquí, por darme esta oportunidad y nos vemos dentro de 2 semanas. Bueno, nos vemos el jueves, El Lisa, jueves retomamos con en Clarisa. este curso dentro de 2 semanas. Venga, Sí, Venga, Bueno, adiós y gracias. venga, gracias a que vaya todos. muy bien a todos.